Hola, gracias por estar aquí, aunque sea por un momento. Esta noche quiero invitarte a entrar en una historia donde el silencio pesa más que las palabras y donde una vida sencilla esconde algo que nunca debió ser olvidado. Tal vez, mientras escuchas, descubras que algunas heridas también florecen en silencio. El mercado despertaba lentamente bajo un cielo gris, como si el día mismo dudara en comenzar. Entre los puestos improvisados y las voces apagadas de los vendedores, Lucía se arrodillaba en el suelo de tierra, recogiendo con cuidado los pétalos que otros habían pisado sin siquiera mirarlos. Sus manos temblaban ligeramente, no por el frío, sino por el cansancio acumulado de días que nunca parecían terminar. Cada flor que levantaba, cada tallo roto que intentaba salvar, era un pequeño acto de resistencia contra una vida que siempre parecía arrebatarle algo más. A pocos metros, sus propios familiares observaban en silencio, fingiendo no reconocerla. Eran los mismos que por la noche contaban el dinero que ella ganaba, los mismos que decidían cuánto podía comer, cuánto podía descansar y cuánto debía soportar. Para ellos, Lucía no era más que una herramienta, una sombra útil que no debía hacerse notar demasiado. Pero esa mañana era distinta. En casa, su abuela apenas respiraba. El sonido débil de su pecho subiendo y bajando se repetía en la mente de Lucía como un eco imposible de ignorar. Necesitaba dinero para medicinas, necesitaba tiempo, y ya no tenía ninguno de los dos. Aún así, seguía allí, vendiendo flores marchitas a personas que apenas la miraban a los ojos. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre apareció tambaleándose entre la gente, con la camisa blanca manchada de sangre, avanzando como si cada paso fuera el último. Nadie se acercó, nadie preguntó. En ese lugar, los problemas ajenos eran simplemente cosas que debían evitarse. Lucía levantó la mirada, y por un instante, el mundo pareció quedarse en silencio. Sus ojos se encontraron con los de él, y en esa breve conexión hubo algo que no supo explicar. El hombre cayó justo frente a su pequeño puesto de flores. Lucía no se movió de inmediato. Su corazón latía con fuerza, mientras una parte de ella le decía que se alejara, que no se involucrara, que ya tenía suficientes problemas como para cargar con uno más. Pero otra parte, una parte más profunda, más silenciosa, le recordaba algo que había aprendido de su abuela, que incluso en la vida más dura, uno no debía perder la capacidad de cuidar a otro. Miró a su alrededor. Nadie iba a ayudar. Y entonces tomó una decisión. Con esfuerzo, levantó el cuerpo del desconocido, apoyándolo sobre su hombro, ignorando el peso, ignorando el miedo. Sus flores quedaron atrás, esparcidas en el suelo, olvidadas como tantas otras cosas en su vida. Paso a paso lo llevó lejos del mercado, hacia la pequeña casa donde el tiempo parecía haberse detenido. Esa noche, mientras limpiaba la herida del hombre bajo la luz tenue de una vela, Lucía no sabía quién era él, ni por qué su presencia ya estaba cambiando algo dentro de ella, porque sin darse cuenta, había cruzado una línea invisible, y a veces una sola decisión es suficiente para alterar todo un destino. La pequeña casa donde vivía Lucía estaba siempre envuelta en un silencio pesado, como si las paredes hubieran aprendido a guardar secretos que nadie se atrevía a nombrar. Aquella noche, el aire olía a hierbas medicinales y a humedad antigua. La luz de la vela temblaba suavemente, proyectando sombras que se movían sobre el rostro del hombre desconocido, mientras Lucía limpiaba con cuidado la sangre seca de su piel. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero algo en su presencia la obligaba a quedarse, a no apartarse. En la habitación contigua, su abuela respiraba con dificultad. Cada inhalación parecía un esfuerzo, cada exhalación una despedida lenta. Lucía giraba la cabeza de vez en cuando, como si temiera que en cualquier momento ese sonido desapareciera para siempre. Había aprendido a vivir con el miedo, pero nunca se acostumbró a él. El hombre finalmente abrió los ojos al amanecer. Fue un movimiento leve, apenas perceptible, pero Lucía lo notó de inmediato. Sus miradas se encontraron en silencio. Él no habló, solo la observó, como si intentara entender dónde estaba o por qué seguía con vida.
Sus ojos eran distintos a los de cualquier hombre que ella hubiera visto antes. No había prisa en ellos, pero tampoco debilidad. Había algo más, algo que no pertenecía a ese lugar. «No intentes levantarte», susurró Lucía, con una voz suave que casi se confundía con el sonido del viento. «Perdiste mucha sangre». El hombre no respondió de inmediato. Su mirada recorrió lentamente la habitación, las paredes desgastadas, la cama improvisada, la pobreza evidente en cada rincón. Luego volvió a mirarla a ella, deteniéndose un instante más de lo necesario. «¿Por qué?», murmuró, con la voz áspera. «¿Por qué me ayudaste?». Lucía bajó la mirada, como si la pregunta fuera más pesada de lo que parecía. Porque nadie más lo haría. No era una respuesta heroica, era simplemente la verdad. Durante los días siguientes, el tiempo pareció moverse de forma extraña dentro de esa casa. Afuera, la vida seguía igual. El mercado, los gritos, las miradas que evitaban la suya. Pero dentro, todo se había vuelto más lento, más silencioso. Lucía dividía sus horas entre cuidar a su abuela y atender al hombre. Preparaba infusiones, cambiaba vendajes, se aseguraba de que no empeorara, y en ese proceso comenzó a notar pequeños detalles. Él no era un hombre común. Su forma de hablar, incluso en el dolor, era contenida, precisa. Sus manos, aunque heridas, no eran las de alguien acostumbrado al trabajo duro del campo, y sobre todo, su manera de observar, como si midiera cada cosa, cada gesto, cada palabra. No preguntaba demasiado, pero parecía entender más de lo que decía. «Lucía», dijo él una tarde, pronunciando su nombre con una calma que la hizo detenerse. «Ese es tu nombre, ¿verdad?». Ella asintió, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «Lo escuché, cuando hablaste con tu abuela». Hubo un breve silencio. Luego, él cerró los ojos, como si reunir fuerzas fuera más importante que cualquier conversación. «Yo me llamo Alejandro». Nada más. No dio apellido, no dio explicaciones, y Lucía no insistió. Tal vez porque en el fondo entendía que había cosas que no se decían de inmediato, o tal vez porque estaba acostumbrada a no hacer preguntas. Pero fuera de esa casa, el mundo no se había detenido. Sus familiares empezaron a sospechar. El dinero que Lucía llevaba era menos, su tiempo en el mercado se reducía, y eso era algo que no estaban dispuestos a tolerar. Una noche, cuando regresó más tarde de lo habitual, la esperaban. «¿Dónde estabas?», preguntó uno de ellos, con una sonrisa que no escondía la amenaza. Lucía dudó apenas un segundo. «Vendiendo». La bofetada llegó antes de que pudiera terminar la frase. El golpe no fue lo que más dolió. Fue la certeza de que, para ellos, su sufrimiento no tenía ningún valor. La obligaron a entregar el poco dinero que llevaba, ignorando sus intentos de explicar que lo necesitaba para su abuela. No escuchaban. Nunca lo hacían. Esa noche, mientras limpiaba la sangre de su propio labio frente a un pequeño espejo roto, Lucía no lloró. Había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo. En su lugar, sintió algo más. Algo silencioso pero persistente. Cansancio. No el cansancio del cuerpo, sino el de una vida que parecía no ofrecer salida. Regresó a la habitación donde Alejandro descansaba. Él estaba despierto, observándola en silencio. Sus ojos se detuvieron en la herida de su rostro y por primera vez su expresión cambió ligeramente. «¿Te hicieron eso?». No era una pregunta. Lucía apartó la mirada. «No es nada», pero él no parecía convencido. Durante unos segundos, el silencio entre ellos se volvió más denso, como si algo estuviera a punto de romperse. «Deberías irte», dijo finalmente Alejandro, con voz baja. «Este lugar no es seguro para ti». Lucía lo miró, sorprendida. Luego, casi sin darse cuenta, negó con la cabeza. «No puedo irme». «¿Por qué?». Ella dudó. Y entonces, como si fuera la cosa más obvia del mundo, respondió: «Porque no tengo a dónde ir». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y en ese instante algo cambió. No fue un gesto grande, no fue una promesa, fue solo una mirada, una en la que, por primera vez, alguien parecía verla de verdad. Pero fuera de esa casa, en algún lugar entre los viñedos y la gran residencia que dominaba la región,
Alguien ya había comenzado a buscar. Y cuando finalmente encontraran al hombre que Lucía había salvado, nada volvería a ser igual. La pequeña casa donde vivía Lucía estaba siempre envuelta en un silencio pesado, como si las paredes hubieran aprendido a guardar secretos que nadie se atrevía a nombrar. Aquella noche, el aire olía a hierbas medicinales y a humedad antigua. La luz de la vela temblaba suavemente, proyectando sombras que se movían sobre el rostro del hombre desconocido, mientras Lucía limpiaba con cuidado la sangre seca de su piel. No sabía su nombre, no sabía de dónde venía, pero algo en su presencia la obligaba a quedarse, a no apartarse. En la habitación contigua, su abuela respiraba con dificultad. Cada inhalación parecía un esfuerzo, cada exhalación una despedida lenta. Lucía giraba la cabeza de vez en cuando, como si temiera que en cualquier momento ese sonido desapareciera para siempre. Había aprendido a vivir con el miedo, pero nunca se acostumbró a él. El hombre finalmente abrió los ojos al amanecer. Fue un movimiento leve, apenas perceptible, pero Lucía lo notó de inmediato. Sus miradas se encontraron en silencio. Él no habló, solo la observó, como si intentara entender dónde estaba o por qué seguía con vida. Sus ojos eran distintos a los de cualquier hombre que ella hubiera visto antes. No había prisa en ellos, pero tampoco debilidad. Había algo más, algo que no pertenecía a ese lugar. «No intentes levantarte», susurró Lucía, con una voz suave que casi se confundía con el sonido del viento. «Perdiste mucha sangre». El hombre no respondió de inmediato. Su mirada recorrió lentamente la habitación, las paredes desgastadas, la cama improvisada, la pobreza evidente en cada rincón. Luego volvió a mirarla a ella, deteniéndose un instante más de lo necesario. «¿Por qué?», murmuró, con la voz áspera. «¿Por qué me ayudaste?». Lucía bajó la mirada, como si la pregunta fuera más pesada de lo que parecía. «Porque nadie más lo haría». No era una respuesta heroica, era simplemente la verdad. Durante los días siguientes, el tiempo pareció moverse de forma extraña dentro de esa casa. Afuera, la vida seguía igual, el mercado, los gritos, las miradas que evitaban la suya. Pero dentro, todo se había vuelto más lento, más silencioso. Lucía dividía sus horas entre cuidar a su abuela y atender al hombre. Preparaba infusiones, cambiaba vendajes, se aseguraba de que no empeorara, y en ese proceso comenzó a notar pequeños detalles. Él no era un hombre común. Su forma de hablar, incluso en el dolor, era contenida, precisa. Sus manos, aunque heridas, no eran las de alguien acostumbrado al trabajo duro del campo. Y sobre todo, su manera de observar, como si midiera cada cosa, cada gesto, cada palabra. No preguntaba demasiado, pero parecía entender más de lo que decía. «Lucía», dijo él una tarde, pronunciando su nombre con una calma que la hizo detenerse. «Ese es tu nombre, ¿verdad?». Ella asintió, sorprendida. «¿Cómo lo sabes?». «Lo escuché cuando hablaste con tu abuela». Hubo un breve silencio. Luego, él cerró los ojos, como si reunir fuerzas fuera más importante que cualquier conversación. «Yo me llamo Alejandro». Nada más. No dio apellido, no dio explicaciones, y Lucía no insistió. Tal vez porque en el fondo entendía que había cosas que no se decían de inmediato, o tal vez porque estaba acostumbrada a no hacer preguntas. Pero fuera de esa casa, el mundo no se había detenido. Sus familiares empezaron a sospechar. El dinero que Lucía llevaba era menos, su tiempo en el mercado se reducía, y eso era algo que no estaban dispuestos a tolerar. Una noche, cuando regresó más tarde de lo habitual, la esperaban. «¿Dónde estabas?», preguntó uno de ellos, con una sonrisa que no escondía la amenaza. Lucía dudó apenas un segundo. «Vendiendo». La bofetada llegó antes de que pudiera terminar la frase. El golpe no fue lo que más dolió, fue la certeza de que, para ellos, su sufrimiento no tenía ningún valor. La obligaron a entregar el poco dinero que llevaba, ignorando sus intentos de explicar que lo necesitaba para su abuela. No escuchaban, nunca lo hacían. Esa noche, mientras limpiaba la sangre de su propio labio frente a un pequeño espejo roto, Lucía no lloró. Había dejado de hacerlo hacía mucho tiempo. En su lugar,
Sintió algo más, algo silencioso, pero persistente. Cansancio, no el cansancio del cuerpo, sino el de una vida que parecía no ofrecer salida. Regresó a la habitación donde Alejandro descansaba. Él estaba despierto, observándola en silencio. Sus ojos se detuvieron en la herida de su rostro, y por primera vez su expresión cambió ligeramente. «¿Te hicieron eso?» No era una pregunta. Lucía apartó la mirada. «No es nada», pero él no parecía convencido. Durante unos segundos, el silencio entre ellos se volvió más denso, como si algo estuviera a punto de romperse. «Deberías irte», dijo finalmente Alejandro, con voz baja. «Este lugar no es seguro para ti». Lucía lo miró, sorprendida. Luego, casi sin darse cuenta, negó con la cabeza. «No puedo irme». «¿Por qué?». Ella dudó. Y entonces, como si fuera la cosa más obvia del mundo, respondió: «Porque no tengo a dónde ir». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y en ese instante algo cambió. No fue un gesto grande, no fue una promesa, fue solo una mirada, una en la que, por primera vez, alguien parecía verla de verdad. Pero fuera de esa casa, en algún lugar entre los viñedos y la gran residencia que dominaba la región, alguien ya había comenzado a buscar. Y cuando finalmente encontraran al hombre que Lucía había salvado, nada volvería a ser igual. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa, como si el mundo hubiera decidido darle a Lucía un respiro antes de volver a exigirle algo más. La casa seguía envuelta en ese silencio frágil, interrumpido solo por la respiración irregular de su abuela y el sonido leve de los pasos de Lucía yendo de una habitación a otra. Alejandro se recuperaba lentamente. Ya podía sentarse, ya podía sostener una conversación sin que el dolor lo obligara a callar, pero aún no estaba listo para marcharse. Lucía lo sabía, y sin embargo, no preguntaba. Había algo en él que no encajaba con el resto de su vida, algo que no pertenecía a ese espacio reducido, a esa existencia hecha de carencias. Y tal vez por eso mantenía cierta distancia, como si acercarse demasiado pudiera romper ese equilibrio precario que apenas empezaba a formarse. «Deberías volver al mercado», dijo Alejandro una mañana, observándola mientras ella preparaba una infusión. «No puedes quedarte aquí todo el tiempo». Lucía no levantó la mirada. «Ya iré. Estás perdiendo dinero. No es la primera vez». Su respuesta fue tranquila, pero había algo más detrás, algo que Alejandro no alcanzaba a nombrar. «Estás cambiando cosas por mí», insistió él, con una ligera tensión en la voz, «y ni siquiera sabes quién soy». Lucía se detuvo un instante. Luego, continuó moviendo la cuchara dentro de la taza. «No necesito saberlo». El silencio se instaló entre ellos, más largo que antes. «Eso es un error», murmuró Alejandro. Lucía dejó la taza sobre la mesa y por primera vez lo miró directamente. «Tal vez, pero es mi error». No hubo desafío en su voz. Tampoco sumisión, solo una certeza sencilla, como si estuviera acostumbrada a cargar con decisiones que nadie más quería tomar. Ese día, Lucía volvió al mercado. El aire olía igual que siempre: polvo, frutas maduras, cansancio, las mismas miradas evitándola, los mismos susurros a su paso. Nada había cambiado. Y sin embargo, algo dentro de ella ya no era exactamente igual. Mientras acomodaba las flores, notó que sus manos se movían con más lentitud, como si una parte de su mente estuviera en otro lugar. Y entonces lo vio. Alejandro caminaba entre los puestos. Ya no estaba herido. Su postura era firme, su ropa limpia, su presencia imposible de ignorar. No parecía un hombre cualquiera, no ese día, no bajo la luz clara de la mañana. Lucía sintió cómo su corazón se aceleraba, sin entender del todo por qué. Él se detuvo frente a su pequeño puesto, observando las flores como si fueran algo completamente nuevo. «Son diferentes hoy», dijo. Lucía frunció ligeramente el ceño. «Son las mismas». «No», respondió él, levantando una. «Hoy están más vivas». Ella no supo qué decir. Durante unos segundos, el bullicio del mercado pareció desvanecerse a su alrededor. Solo estaban ellos, y ese espacio extraño que se abría entre dos mundos que no deberían tocarse.
Te dije que no volvieras, murmuró Lucía finalmente. Alejandro esbozó una leve sonrisa. No suelo obedecer órdenes. Entonces deberías empezar. ¿Por qué?, preguntó él, inclinándose apenas hacia ella. ¿Te molesta que esté aquí? Lucía dudó. No era molestia. Era algo más complicado, algo que no sabía cómo nombrar. Este lugar no es para ti, dijo al final. Alejandro la observó con atención. ¿Y cuál es el lugar que sí es para mí? La pregunta quedó flotando. Lucía no tenía respuesta, pero por alguna razón, tampoco quería que él se fuera. Alejandro tomó todas las flores del puesto, una por una, dejándolas sobre la mesa. Me las llevo todas. Lucía lo miró sorprendida. No necesitas tantas. Tal vez no, respondió él, pero quiero comprarlas. Ella dudó antes de aceptar el dinero. No tienes que hacerlo, no, repitió él con calma. Pero quiero. Ese quiero sonó distinto, más personal, más cercano. Cuando Alejandro se marchó, Lucía permaneció en silencio, mirando el espacio vacío donde antes estaban las flores. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no había tomado algo de ella. Había dado, pero no todos veían la escena de la misma manera. Desde la distancia, una mujer elegante, vestida con telas finas y mirada fría, observaba todo en silencio. Sus ojos se detuvieron en Lucía solo un instante, lo suficiente para registrar cada detalle, y luego volvió la vista hacia Alejandro. Había algo en esa escena que no encajaba, algo que no debía estar ocurriendo. Y mientras Lucía recogía sus cosas al final del día, sin saber que ya estaba siendo observada, una pregunta comenzaba a tomar forma en otra mente. ¿Quién era esa chica? ¿Y por qué Alejandro la miraba como si fuera diferente a todas las demás? A partir de aquel día, algo cambió en la rutina de Lucía, aunque nadie más parecía notarlo. El mercado seguía siendo el mismo, las voces, el polvo, las miradas indiferentes, pero había una presencia nueva que se repetía con una constancia inquietante. Alejandro volvía, no siempre a la misma hora, no siempre con la misma excusa, pero siempre regresaba. Al principio Lucía intentó ignorarlo. Se concentraba en sus flores, en contar monedas, en evitar levantar la mirada más de lo necesario. Pero era difícil no notarlo. Había algo en él que rompía el ritmo del lugar, como una nota fuera de tono en una melodía demasiado conocida. No hablaba mucho, no hacía preguntas innecesarias, simplemente estaba allí. «Otra vez tú», murmuró Lucía una mañana, sin mirarlo directamente. «Otra vez yo», respondió Alejandro, con una calma que empezaba a resultarle familiar. Hubo un pequeño silencio. «No tienes que comprar nada hoy», añadió ella. «Lo sé. Entonces, ¿por qué estás aquí?» Alejandro tomó una flor, girándola entre sus dedos como si estuviera evaluando algo más que su apariencia. «Porque quiero». Lucía apretó ligeramente los labios. Esa respuesta volvía a descolocarla. Con el paso de los días, sus encuentros comenzaron a alargarse. A veces hablaban de cosas simples, del clima, de las cosechas, de las flores que duraban más o menos según la estación. Otras veces, simplemente compartían el silencio. Y de alguna forma, ese silencio no era incómodo. Lucía empezó a notar cambios en sí misma. Se sorprendía esperando verlo. Ajustaba las flores con más cuidado. Incluso, en ocasiones, sonreía sin darse cuenta. Era algo pequeño, casi insignificante. Pero para alguien que había pasado tanto tiempo sobreviviendo, cualquier cambio era importante. Una tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Alejandro habló más de lo habitual. «Este lugar», dijo, mirando alrededor, «¿siempre ha sido así para ti?» Lucía dudó antes de responder. «Siempre. ¿Nunca quisiste algo diferente?» Ella bajó la mirada hacia las flores. Querer algo diferente no cambia nada. Alejandro no respondió de inmediato, pero en sus ojos apareció algo que Lucía no había visto antes, una mezcla de incomodidad y reflexión. «A veces sí lo cambia», murmuró. Lucía negó suavemente con la cabeza. «No para gente como yo». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, marcando una línea invisible. Pero mientras esa cercanía crecía, alguien más comenzaba a observar con mayor atención. La mujer elegante que había visto antes Isabella
No era alguien acostumbrada a ignorar lo que no entendía. Desde la terraza de la gran hacienda había pedido información. No muchas preguntas, solo las necesarias. Y lo que había escuchado no le gustaba. Una vendedora de flores repitió, con una leve sonrisa fría. Interesante. Para alguien como ella, el mundo estaba ordenado. Cada persona tenía un lugar, cada relación tenía un propósito, y lo que estaba ocurriendo entre Alejandro y esa chica no encajaba en ninguna de esas reglas. Esa misma noche, mientras Lucía regresaba a casa, sintió algo extraño. No era un sonido claro, ni una presencia definida, solo una sensación, como si alguien la estuviera mirando desde la distancia. Se detuvo un instante, girando la cabeza hacia la oscuridad del camino. Nada, solo el viento. Pero al reanudar sus pasos, esa sensación no desapareció. Y sin saberlo, ya no estaba sola en su historia. Alguien más había empezado a interesarse en Lucía. Y sus intenciones no eran tan simples como las de Alejandro. La invitación llegó de una manera inesperada. Lucía estaba en el mercado, como cualquier otro día, cuando un hombre vestido con uniforme oscuro se detuvo frente a su puesto. Su presencia llamó la atención de inmediato. No pertenecía a ese lugar. Su postura, su forma de mirar, todo en él, hablaba de una realidad distinta. «Lucia», preguntó con voz firme. Ella levantó la mirada, sorprendida. «Sí, se requiere su presencia en la hacienda principal». El mundo pareció detenerse por un instante. «¿La hacienda?». El hombre asintió. «Para proveer arreglos florales. Se le pagará adecuadamente». Lucía dudó. La hacienda no era un lugar al que personas como ella fueran invitadas. Era un espacio distante, casi mítico, algo que siempre había visto desde lejos, pero nunca desde dentro. «No estoy segura de que...». «Es una solicitud directa», interrumpió el hombre. «Se espera que vaya hoy». No había amenaza en sus palabras, pero tampoco había opción. Horas después, Lucía caminaba por los terrenos de la hacienda. El contraste era abrumador. Los viñedos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, perfectamente alineados. Los jardines estaban cuidados con una precisión casi irreal. Y en el centro de todo, la gran casa, imponente, silenciosa, como si observara a cualquiera que se acercara. Lucía sintió un escalofrío. Había algo en ese lugar, algo que no le resultaba completamente ajeno, como si, de alguna manera inexplicable, ya hubiera estado allí antes. «Por aquí», indicó el hombre. Mientras avanzaba, Lucía notaba las miradas. Sirvientes que la observaban de reojo, mujeres vestidas con elegancia que fruncían ligeramente el ceño al verla pasar. Nadie decía nada, pero el mensaje era claro. No pertenecía allí. Cuando finalmente entró en el gran salón, el aire cambió. Todo era más silencioso, más contenido. Las paredes altas, los cuadros antiguos, los detalles cuidados, cada elemento parecía diseñado para recordar a cualquiera su lugar en la jerarquía. Y entonces lo vio. Alejandro estaba de pie, conversando con otros miembros de la familia. Su postura era distinta, su expresión más cerrada. No era el hombre que se sentaba frente a su puesto de flores. Era alguien más, alguien que claramente pertenecía a ese mundo. Lucía se detuvo. Por primera vez, dudó. Alejandro giró la cabeza y al verla, algo en su expresión cambió. Fue un instante breve, casi imperceptible para los demás, pero suficiente para que Lucía lo notara. Lucía dijo, acercándose. Su voz era más formal, más distante. «No sabía qué». «Yo tampoco», interrumpió ella suavemente. Hubo un pequeño silencio. «Necesitan flores», añadió Alejandro, recuperando la compostura. «Pensé en ti». Lucía asintió. «Entiendo», pero ya no era lo mismo. Mientras trabajaba en los arreglos, Lucía sentía esa extraña sensación crecer dentro de ella. No solo era incomodidad, era algo más profundo, una conexión inexplicable con ese lugar, mezclada con la certeza de que no debía estar allí. Y entonces, una voz la detuvo. «Así que tú eres la chica de las flores». Lucía levantó la mirada. Isabella estaba frente a ella. Su sonrisa era perfecta.
demasiado perfecta. Sí, señora. Isabella inclinó ligeramente la cabeza, observándola con una atención que resultaba incómoda. Curioso, murmuró. No pareces alguien que debería estar aquí. Lucia apretó ligeramente las manos, pero no respondió. Ten cuidado, añadió Isabella, con un tono suave pero cortante. Este lugar no siempre es amable con quienes no conocen sus reglas. Y sin esperar respuesta, se alejó. Lucia permaneció en silencio, pero dentro de ella algo ya había comenzado a despertar. Ese lugar parecía rechazarla, pero al mismo tiempo, algo en él la estaba llamando. A partir de aquel día en la hacienda, Lucia ya no pudo volver a mirar su vida de la misma manera. No era solo el contraste entre la pobreza y la abundancia, era la sensación persistente de que había cruzado una frontera invisible, una línea que no debía traspasar, pero que de alguna forma ya no podía ignorar. En el mercado todo seguía igual, pero ella no. Las flores parecían más pequeñas, el ruido más distante, las miradas más pesadas, y sobre todo, Alejandro. Ahora sabía quién era. No porque alguien se lo hubiera dicho directamente, sino porque no hacía falta. Su presencia en la hacienda, la forma en que todos se dirigían a él, el respeto, contenido en cada gesto, todo encajaba. Él no era solo un hombre diferente, era parte de ese mundo que siempre la había mantenido al margen, y aún así, seguía regresando. No deberías venir más, dijo Lucía una tarde, sin rodeos, mientras acomodaba los tallos en un balde con agua. Esto no tiene sentido. Alejandro la observó en silencio, como si ya esperara esas palabras. Para mí sí lo tiene. Lucía negó con la cabeza, frustrada. No entiendes. Entonces explícamelo. Ella levantó la mirada, y por primera vez había algo más que cautela en sus ojos. Había miedo. Tú perteneces a un lugar donde las cosas están decididas de antemano, dijo lentamente, donde la gente como yo no entra. Alejandro dio un paso más cerca. Y sin embargo, estás aquí, por error. No, respondió él con calma, por algo que aún no entiendes. Lucía apartó la mirada. No quiero entenderlo. El silencio entre ellos fue más pesado que nunca, pero ese momento no pasó desapercibido. En la hacienda, las conversaciones habían cambiado. Los rumores circulaban con una velocidad silenciosa, pasando de un salón a otro, de una mirada a otra. No eran palabras abiertas, eran insinuaciones, comentarios a medias, sonrisas que escondían juicio. Se le ha visto en el mercado, decía una voz. Con esa chica. ¿Una vendedora?, respondía otra. Qué extraño gusto. No es solo gusto, añadía alguien más. Es insistencia. Y en el centro de todo. Isabella escuchaba. No intervenía. No reaccionaba de forma evidente, pero observaba, analizaba, y poco a poco, la curiosidad inicial comenzó a transformarse en algo más concreto. Molestia, porque no era solo la presencia de Lucía lo que la incomodaba, era la forma en que Alejandro la miraba. No era deseo, no era capricho, era interés. Y eso era mucho más peligroso. Una tarde decidió actuar. Lucía regresaba del mercado cuando encontró a Isabella esperándola en el camino, de pie, como si hubiera estado allí el tiempo suficiente para asegurarse de que no pudiera evitarla. «Qué coincidencia», dijo con una sonrisa suave. «Justo a quien quería ver». Lucía se detuvo. «Señora». Isabella dio unos pasos hacia ella, sin perder esa expresión elegante. «He oído muchas cosas sobre ti». Lucía no respondió. «Dicen que eres trabajadora, discreta, resistente». Su mirada se afiló ligeramente. «Y también dicen que tienes cierta cercanía con Alejandro». El silencio fue suficiente como respuesta. Isabella inclinó la cabeza, como si eso confirmara algo. «Déjame ahorrarte tiempo», añadió, con voz baja pero firme. «Ese tipo de historias no terminan bien para gente como tú». Lucía apretó los dedos alrededor de la cesta de flores. «No hay ninguna historia». Isabella sonrió. «Eso es lo que tú crees». Se acercó un poco más, lo suficiente para que sus palabras no se perdieran. «Hay lugares donde las personas pueden soñar
y hay lugares donde esos sueños se pagan caro. Lucía sostuvo su mirada esta vez. Yo no estoy soñando. Por un instante, Isabella pareció sorprendida. Luego, su sonrisa regresó. Entonces, mejor aún, murmuró, porque será más fácil para ti olvidarlo. Y sin decir más, se alejó. Lucía permaneció inmóvil, sintiendo cómo algo dentro de ella se tensaba lentamente. No era miedo exactamente, era advertencia. Y por primera vez entendió que lo que estaba ocurriendo con Alejandro ya no era solo algo entre ellos dos. Era algo que otros estaban dispuestos a detener. Pero lo que Isabella aún no sabía era que Lucía también empezaba a recordar cosas que nunca vivió del todo. Los cambios no llegaron de golpe. Se deslizaron lentamente, como una sombra que crece sin que nadie la note hasta que ya es imposible ignorarla. Después de su visita a la hacienda, Lucía comenzó a experimentar algo extraño. No eran recuerdos claros, no eran imágenes completas, eran fragmentos, sensaciones, ecos de algo que no lograba explicar. El olor de ciertas flores en los jardines le resultaba familiar. El sonido de los pasos en los pasillos de piedra le provocaba una inquietud conocida. Incluso la forma en que la luz entraba por las ventanas altas le hacía sentir que ya había estado allí. Pero eso no tenía sentido. Lucía nunca había vivido en ese lugar, o al menos eso era lo que siempre le habían hecho creer. Una tarde, mientras entregaba flores en la hacienda, se desvió ligeramente del camino indicado. No fue intencional. Sus pasos simplemente la llevaron. Atravesó un pasillo largo, más silencioso que los demás. Las paredes estaban decoradas con retratos antiguos, rostros que parecían observarla al pasar. Y entonces se detuvo. Uno de los cuadros. Una mujer joven, de mirada suave, vestida con sencillez, pero con una dignidad que no necesitaba adornos. Lucía sintió cómo el aire se detenía en su pecho. Había algo en ese rostro, algo demasiado cercano, demasiado familiar. No deberías estar aquí. La voz la hizo girar. Un hombre mayor, con uniforme de servicio, la observaba desde el fondo del pasillo. Sus ojos, sin embargo, no mostraban enojo, sino algo más cercano a la sorpresa. «Lo siento», murmuró Lucía. «Me perdí». El hombre no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia ella, deteniéndose a pocos pasos. Su mirada pasó del cuadro a Lucía, y en ese instante algo cambió. «Es imposible», susurró. Lucía frunció el ceño. «¿Qué?». El hombre dio un paso más cerca, como si necesitara asegurarse. «Tus ojos», dijo con voz temblorosa, «son exactamente iguales». El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. ¿Iguales a quién? El hombre dudó. Por un momento pareció debatirse entre hablar o guardar silencio, pero al final susurró: «A la señora que una vez vivió aquí». El mundo pareció inclinarse. Lucía retrocedió un paso. «No sé de qué está hablando». «Yo sí», respondió él, con una certeza que la desarmó. «Estuve aquí cuando todo ocurrió, cuando la hicieron desaparecer, cuando nadie volvió a mencionar su nombre». El silencio se volvió insoportable. «Tú», añadió el hombre, mirándola fijamente, «no eres una extraña en este lugar». Las palabras cayeron como una verdad que no podía ser ignorada. En ese momento, Lucía sintió algo romperse dentro de ella, pero esta vez no fue dolor, fue reconocimiento. No completo, no claro, pero suficiente. «Eso no cambia nada», dijo, casi para sí misma, pero su voz ya no sonaba igual. El hombre negó lentamente. «Lo cambia todo». Desde la entrada del pasillo, alguien observaba. Isabella. Había llegado sin hacer ruido, y aunque no había escuchado todo, había visto suficiente. Su mirada pasó de Lucía al retrato, y en ese instante comprendió. No completamente, pero lo suficiente como para saber que aquello no era una simple coincidencia, y lo que comenzó como curiosidad se convirtió en una amenaza real. Lucía no lo sabía aún, pero en ese preciso momento dejó de ser una chica invisible. Se convirtió en un problema. Si Lucía realmente pertenecía a ese lugar, entonces alguien había pasado años asegurándose de que nadie lo descubriera.
Después de aquel encuentro en el pasillo, Lucía ya no pudo volver a sentirse igual dentro de la hacienda. No era solo la mirada del hombre mayor, ni las palabras que habían quedado suspendidas en el aire. Era la sensación persistente de que algo en su vida, algo que había permanecido enterrado durante años, comenzaba a emerger sin que ella pudiera detenerlo. Intentó ignorarlo. Se repitió una y otra vez que no importaba, que nada cambiaba, que al final del día ella seguía siendo la misma chica que vendía flores en un mercado olvidado. Pero el mundo a su alrededor ya no estaba dispuesto a sostener esa mentira. Alejandro empezó a buscarla con más frecuencia, no solo en el mercado, también en la hacienda, también en los espacios donde antes mantenía distancia. Había algo en su forma de mirarla que había cambiado, como si ahora estuviera tratando de entender algo más profundo, algo que iba más allá de la simple curiosidad. ¿Qué ocurrió ese día?, preguntó una tarde, encontrándola sola en el jardín trasero, rodeada de flores que ella misma había arreglado. Lucía no levantó la mirada. Nada. No es cierto. El silencio se tensó. Te he visto, continuó Alejandro. Estás distinta. Lucía dejó de moverse. Tú también. Él frunció ligeramente el ceño. ¿A qué te refieres? Lucía finalmente lo miró. Antes eras alguien que venía al mercado. Ahora eres alguien que pertenece a este lugar. Las palabras no eran acusación, pero tampoco eran neutras. Alejandro dio un paso más cerca. Siempre he sido el mismo. Lucía negó suavemente con la cabeza. No, solo que ahora lo veo. Hubo un momento en el que ninguno habló, y en ese silencio se hizo evidente algo que ambos intentaban evitar. Ya no era solo cercanía, era conflicto. Pero mientras ellos intentaban entender lo que ocurría, otros ya habían tomado decisiones. Isabella no era una mujer que dejara cabos sueltos. En pocos días había reunido suficiente información como para entender que Lucía no era simplemente una coincidencia incómoda. Había algo más, algo antiguo, algo que alguien había intentado borrar. Y eso la convertía en un riesgo. No podemos permitir esto, dijo durante una conversación privada con uno de los miembros más influyentes de la familia. No ahora. No hay pruebas, respondió él con frialdad. Solo sospechas. Las sospechas son suficientes cuando el escándalo está en juego. El hombre la observó en silencio. ¿Qué propones? Isabella no dudó. Alejarla. ¿Cómo? Su sonrisa fue leve. De la forma más sencilla, recordándole cuál es su lugar. Esa misma noche, Lucía recibió una visita. No fue violenta, no hubo gritos, solo palabras, pero a veces las palabras son más efectivas que cualquier otra cosa. Dos hombres se presentaron frente a su casa, bien vestidos, educados, pero firmes. Señorita Lucía, dijo uno de ellos, venimos en nombre de la familia de la hacienda. Lucía sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Sí? Se le ha ofrecido trabajo. Se le ha permitido entrar en espacios que normalmente no le corresponderían. Ella no respondió. Creemos que eso ha podido generar malentendidos. Lucía apretó ligeramente las manos. No hay ningún malentendido. El hombre inclinó la cabeza. Nos alegra escuchar eso. Entonces entenderá que es mejor mantener cierta distancia. El mensaje era claro. ¿Y si no lo hago? El otro hombre habló esta vez. Entonces podría volverse incómodo. Para usted y para quienes la rodean. Lucía pensó en su abuela. Y en ese instante entendió. Cuando se marcharon, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ese silencio ya no era el mismo. Era más pesado, más definitivo. Esa noche, Lucía no durmió. Se sentó junto a la cama de su abuela, observando su respiración débil, sintiendo cómo el peso de la decisión crecía dentro de ella. Por primera vez, consideró irse, no por miedo, sino porque entendía que quedarse significaba arrastrar a otros con ella. A la mañana siguiente, Alejandro la encontró en el mercado, pero algo había cambiado. Lucía no sonrió, no evitó la mirada, simplemente habló. No vuelvas. Alejandro se quedó inmóvil. ¿Qué? Esto se acabó. El silencio cayó como un golpe. Lucía, no pertenezco a tu mundo, continuó ella,
con una calma que dolía más que cualquier otra cosa. Y ahora sé que nunca debí acercarme. Alejandro dio un paso adelante. Eso no es lo que tú crees. No importa lo que yo crea, respondió ella. Importa lo que es. Sus ojos no temblaban, pero dentro algo se rompía. No vuelvas, repitió, y esta vez no dejó espacio para respuesta. Pero alejarse significaba perder algo que Lucía nunca había tenido, y que ahora ya no podía olvidar. El silencio que siguió a esa decisión fue distinto a cualquier otro que Lucía hubiera experimentado antes. No era el silencio de la soledad, era el silencio de la renuncia. Durante días, evitó el mercado en las horas habituales, cambió sus rutas, redujo sus palabras. Se movía como alguien que intenta no dejar rastro, como si desaparecer poco a poco fuera la única forma de recuperar el control sobre su vida. Y sin embargo, no funcionaba, porque lo que había cambiado no estaba afuera, estaba dentro de ella. Las flores ya no eran solo flores, el viento ya no era solo viento, y la hacienda ya no era un lugar lejano. Era una pregunta sin respuesta. Una tarde, mientras el cielo comenzaba a oscurecerse, Lucía regresó a casa más temprano de lo habitual. El aire estaba pesado, cargado de una quietud extraña. Entró en la habitación de su abuela y supo inmediatamente que algo no estaba bien. «Abuela», la anciana abrió los ojos con dificultad. «Lucía». Su voz era más débil que nunca. Lucía se arrodilló junto a ella, tomando su mano. «Estoy aquí». Hubo un silencio breve. «Ya no queda mucho tiempo», susurró la abuela. Lucía negó rápidamente. «No digas eso». Pero ambas sabían la verdad. La anciana respiró con esfuerzo, como si cada palabra fuera una batalla. «Escúchame», dijo. «No puedes seguir huyendo». Lucía cerró los ojos un instante. «No estoy huyendo». «Sí lo estás». El silencio se hizo más profundo. «Has vivido toda tu vida aceptando lo que otros decidieron por ti», continuó la abuela. «Pero eso ya no es suficiente». Lucía sintió cómo su pecho se tensaba. «No quiero problemas», murmuró. «No quiero nada de ellos». La abuela la miró con una ternura que dolía. «Esto no es sobre ellos, es sobre ti». Lucía apretó su mano. «Yo ya sé quién soy». La anciana negó lentamente. «No, aún no». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. «Tu madre no fue débil», añadió con dificultad. «Fue valiente, pero estuvo sola». Lucía sintió cómo algo dentro de ella comenzaba a agrietarse. «Y tú», continuó la abuela, «no estás sola». El silencio volvió, pero esta vez no era vacío, era espera. «No dejes que borren tu historia, como hicieron con la de ella». Lucía no respondió, pero en su interior algo comenzaba a moverse. No era rabia, no era tristeza, era conciencia. Durante toda su vida había aceptado una versión incompleta de sí misma. Había vivido como si no tuviera derecho a reclamar nada, como si existir en los márgenes fuera suficiente. Pero ahora sabía que eso no era verdad, y esa verdad ya no podía ignorarla. Esa noche, Lucía salió de la casa. No sabía exactamente a dónde iba, pero sus pasos la llevaron, una vez más, hacia la hacienda. El camino estaba oscuro, pero no dudó. Cuando llegó, se detuvo frente a la entrada principal, mirando la gran estructura que durante años había definido su vida desde la distancia. Ya no sentía lo mismo. Ya no era solo un lugar ajeno. Era parte de su historia. Y por primera vez, no retrocedió. Ahora que Lucía conocía la verdad, solo quedaba una pregunta. ¿Estaba lista para enfrentarse a todo un legado, sola? Cuando Lucía cruzó las puertas de la hacienda esa noche, ya no era la misma persona que había entrado días antes, con flores en las manos y dudas en el corazón. Esta vez no llevaba nada, ni flores, ni excusas, ni miedo suficiente como para detenerse. Caminó con paso firme, sintiendo cada latido como un eco que la empujaba hacia adelante, como si algo dentro de ella, algo que había permanecido dormido durante años, finalmente hubiera despertado. Los sirvientes la miraron con sorpresa, algunos con incomodidad, otros con una curiosidad que no intentaban ocultar, pero nadie se atrevió a detenerla.
Era como si su sola presencia hubiera cambiado de forma imperceptible, como si ya no fuera posible tratarla simplemente como a alguien que no pertenecía allí. Cuando llegó al gran salón, la familia estaba reunida. Las conversaciones se apagaron una a una, y el silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Alejandro estaba allí, de pie, tenso, como si hubiera sentido su llegada antes de verla. Isabella también estaba presente, impecable, serena, pero con una mirada que ya no escondía nada. Lucía no se detuvo hasta quedar en el centro de la sala. Durante unos segundos nadie habló, y en ese espacio suspendido, todas las jerarquías, todas las normas, todas las expectativas parecieron perder peso frente a algo más simple, más humano, más inevitable. «No vine por error esta vez», dijo finalmente, con una voz que no tembló. Algunos intercambiaron miradas, otros simplemente esperaron. «Sé quién soy», continuó. La frase cayó como una piedra en agua quieta. Hubo una reacción inmediata, contenida, como un murmullo que intentaba no convertirse en ruido. Uno de los hombres mayores dio un paso adelante. «Ten cuidado con lo que dices», advirtió con frialdad, pero Lucía no retrocedió. «No necesito que me crean», respondió, «pero tampoco voy a seguir fingiendo que no existo». Sus palabras no eran agresivas, eran claras, y precisamente por eso resultaban imposibles de ignorar. Isabella la observaba con una intensidad distinta, evaluando cada gesto, cada pausa, cada respiración. «¿Y qué es exactamente lo que estás reclamando?», preguntó con suavidad, aunque su voz llevaba un filo difícil de ocultar. Lucía la miró directamente. «Nada», respondió. Esa sola palabra desconcertó a varios. «No quiero tierras, no quiero dinero, no quiero su nombre», añadió. Hubo un silencio más profundo. «Entonces, ¿por qué estás aquí?», insistió Isabella. Lucía respiró hondo. «Porque mi madre existió, porque no fue un error, porque no fue una vergüenza». Las palabras resonaron con una fuerza inesperada. Alejandro cerró los ojos un instante, como si algo dentro de él también se quebrara. Lucía continuó, más firme ahora, «y porque yo no voy a permitir que su historia desaparezca como si nunca hubiera sido real». Nadie habló. Por primera vez, no había una respuesta inmediata. No había una forma sencilla de deshacer lo que acababa de decir. Era demasiado directo, demasiado humano. El hombre mayor intentó recuperar el control. «Esto no es un lugar para emociones», dijo, con una rigidez evidente. Lucía lo miró sin odio. «Entonces tal vez ese es el problema». El silencio volvió a caer, y en ese instante Alejandro dio un paso adelante. No miró a su familia, no miró a Isabella, solo a Lucía. «No estás sola», dijo. Fue una frase simple, pero lo cambió todo, porque no era solo apoyo, era una elección, una ruptura, una línea que se cruzaba sin posibilidad de volver atrás. Isabella lo entendió inmediatamente. Su expresión cambió apenas, lo suficiente para que la tensión en la sala se volviera casi insoportable. «¿Estás dispuesto a poner todo en riesgo por esto?», preguntó. Alejandro no dudó. «No es por esto», respondió. «Es por lo que es correcto». Lucía sintió como algo dentro de ella se aflojaba. No era alivio, era reconocimiento, pero aún así negó suavemente con la cabeza. «No vine para que alguien me defendiera», dijo. Alejandro la miró, sorprendido. «Vine para decir la verdad, y luego irme». El impacto fue inmediato. «¿Irte?», repitió él. Lucía asintió. «No necesito este lugar para saber quién soy». Hubo algo en esa decisión que nadie esperaba. No era debilidad, no era derrota, era libertad. Y en ese momento, toda la estructura de poder que había dominado esa casa durante años se quedó sin respuesta, porque no sabían cómo enfrentar a alguien que no quería nada de ellos. Lucía dio un paso atrás, lista para marcharse, pero antes de girarse, añadió, «Lo único que quería era que dejaran de borrar lo que no podían controlar». Y con eso, el silencio lo dijo todo. Pero a veces, marcharse no significa terminar una historia, sino comenzar la parte que realmente importa. El amanecer llegó sin hacer ruido,
como si el mundo hubiera decidido moverse con más cuidado después de todo lo que había ocurrido. Lucía estaba sentada frente a su casa, sosteniendo algunas flores entre las manos, pero sin trabajar realmente. Solo las observaba. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. No sentía ese peso constante empujándola hacia adelante. Era una sensación extraña, casi desconocida. Dentro de la casa, su abuela dormía profundamente. Su respiración seguía siendo débil pero tranquila, como si algo de alguna manera también se hubiera resuelto para ella. Lucía levantó la mirada hacia el horizonte. Los campos, la tierra, el cielo, todo seguía igual, y sin embargo, ella ya no era la misma. No porque ahora tuviera respuestas, sino porque ya no necesitaba buscarlas en otros. Pasaron los días, y con ellos, algo comenzó a cambiar lentamente. No en forma de grandes gestos, ni de decisiones dramáticas, sino en pequeños detalles. La gente en el mercado empezó a mirarla diferente. No todos, no de inmediato, pero el desprecio ya no era tan automático. Había curiosidad, había respeto, incluso si nadie lo decía en voz alta. Un día, sin previo aviso, llegaron nuevas flores a su puesto. No eran las que ella solía vender. Eran más cuidadas, más fuertes, más vivas. Nadie explicó de dónde venían, pero Lucía lo entendió. Sonrió apenas, no como antes. Esta vez era una sonrisa más tranquila, más consciente. Alejandro no volvió inmediatamente, y Lucía no lo buscó, porque ahora entendía que algunas conexiones no necesitan ser forzadas para existir, y entonces, una tarde, él apareció. No con prisa, no con urgencia, simplemente llegó. Se detuvo frente a ella, igual que la primera vez. Pero esta vez, el silencio entre ellos era distinto. No había tensión, no había duda, solo reconocimiento. «Pensé que no volverías», dijo Lucía. Alejandro sonrió levemente. «Pensé que necesitabas tiempo». Ella asintió. Lo necesitaba. Hubo una pausa. «¿Y ahora?», preguntó él. Lucía miró las flores, luego lo miró a él. «Ahora sé que no tengo que elegir entre quién soy y de dónde vengo». Alejandro entendió, no como una respuesta lógica, sino como algo más profundo. Se sentó a su lado, sin invadir, sin imponer, solo estando, y por primera vez eso fue suficiente. Con el tiempo, la hacienda abrió sus jardines al pueblo, no como un acto de caridad, sino como un cambio real. No todos estuvieron de acuerdo, no todos cambiaron, pero algo había comenzado. Lucía siguió vendiendo flores, pero ya no eran solo un medio para sobrevivir. Eran una elección, una forma de permanecer conectada con lo que siempre había sido suyo. Cuando su abuela finalmente partió, lo hizo en paz, y Lucía no sintió vacío, sintió continuidad. Porque algunas historias no terminan cuando alguien se va, continúan en quienes deciden vivir de otra manera. Una tarde, mientras el viento movía suavemente los campos, Lucía observó cómo una de sus flores más delicadas se abría completamente bajo la luz. Y en ese instante comprendió algo simple. No todas las raíces necesitan ser visibles para ser reales, y no todas las flores necesitan crecer en lugares perfectos para florecer. Algunas nacen en el dolor, pero florecen para cambiarlo todo. Gracias, de verdad, por quedarte hasta el final de esta historia. No es algo pequeño, detenerse en medio de todo lo que vivimos cada día y regalarle tiempo a una voz, a una historia, a una emoción que no nos pertenece del todo, pero que, de alguna manera, nos toca. Hay historias que no llegan para enseñarnos algo de forma directa. No vienen con respuestas claras ni con lecciones que puedan resumirse en una sola frase. A veces, solo se quedan con nosotros como un eco suave, como una sensación difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Lo que vivió Lucía no fue una transformación repentina, ni un cambio lleno de certezas. Fue algo mucho más silencioso, más humano. Fue aprender, poco a poco, a dejar de mirarse a través de los ojos de otros, a dejar de aceptar una versión de sí misma
construida por el rechazo, por el silencio, por aquello que nunca se dijo pero siempre se sintió. Y quizás, en algún punto, todos hemos estado ahí, en ese lugar donde parece más fácil aceptar lo que nos dieron que preguntarnos si realmente es lo que merecemos, donde quedarse en lo conocido, aunque duela, parece menos arriesgado que intentar algo diferente, donde el miedo no hace ruido, pero decide por nosotros. Pero hay momentos, pequeños, casi imperceptibles, en los que algo cambia, no con fuerza, no con certeza, sino con una especie de claridad tranquila, como cuando uno se da cuenta de que seguir igual ya no es posible. Lucía no eligió un camino perfecto, no resolvió todo, no convirtió su vida en algo ideal, pero hizo algo que, a veces, es más difícil que cualquier otra cosa. Decidió no seguir ignorando su propia historia, y eso cambia todo. No de inmediato, no de forma visible, pero cambia la forma en la que uno respira, en la que camina, en la que se queda o en la que decide irse. Porque a veces, la paciencia no es esperar a que todo mejore, sino sostenerse en medio de lo que duele sin dejar de ser uno mismo. A veces, elegir no luchar por algo también es una forma de elegir. Y a veces, lo más valiente no es quedarse, sino marcharse sin odio, sin ruido, sin necesidad de demostrar nada. Hay una calma extraña en eso, una calma que no viene de tenerlo todo claro, sino de dejar de huir. Quizás por eso, algunas historias no terminan realmente cuando se cuentan. Se quedan, se acomodan en algún rincón silencioso de nosotros y reaparecen cuando más las necesitamos. Tal vez no para cambiarlo todo, pero sí para recordarnos algo, que no estamos tan perdidos como creemos, que no todo lo que nos falta nos define, y que incluso en las vidas más simples, más silenciosas, hay una dignidad que nadie puede borrar del todo. Gracias por escuchar, por quedarte, por permitirte sentir, aunque sea por un momento. Y tal vez, cuando el video termine y el silencio vuelva, te des cuenta de algo muy pequeño, pero muy real, que incluso después de todo, todavía hay algo dentro de ti que puede florecer.